Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla, una nueva serie. Hola Blanca, hola David, Carla, Maidali, Gaby, Javier, bienvenidos. Hola Teresa, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva charla más práctica, por así decir, ¿no es cierto?, en cuanto al servicio para la edificación de la novia, qué es lo que debemos hacer de forma práctica realmente para edificarnos unos a otros y levantar a la novia. Hoy vamos a dar comienzo también a una nueva modalidad, ¿no es cierto?, como les dejé escrito en el grupo, que vamos a utilizar el Skype para tener una charla realmente participativa al terminar esta charla, que es más corta, no es una charla tan larga, no van a durar tanto cuanto las otras, ¿no es cierto? Son charlas más cortas porque lo que busco realmente es esa interacción, ¿no es cierto? Que charlemos entre todos, que veamos los puntos, que crezcamos entre todos. Así que vamos a dar comienzo ahora en sí a la charla misma. Esta es la primera, ¿no es cierto? Vamos a hablar de el cuerpo y la cabeza. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesín 4, 15, 16. Aquí Efesín se abre manteniendo la verdad en el amor, ¿no es cierto? Aferrando la verdad al amor. Es muy significativo que la verdad y el amor se unan. Si podemos aferrarnos a la verdad en el amor, podemos crecer en él en todas las cosas, ¿no es cierto? En él que es la cabeza, Mashiach, ¿no es cierto? Como dice. Entonces podemos crecer en él cuando tenemos verdad y amor, es decir, cuando mantenemos la verdad en amor. Como dice Tejilín 85, el amor y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, algo que ya estudiamos en Shemot. El amor y la verdad se equilibran. El amor calienta a las personas, ¿no es cierto? Mientras que la verdad las enfría. Son como opuestos, en realidad son complementarios. El amor hace que las personas se vuelvan locas, ¿no es cierto? Pero la verdad las deja claras, clarificadas, con los sentidos alerta. Una persona que simplemente tiene amor puede ser caliente, por ejemplo, pero tonta, no es porque es necia. Una persona que simplemente tiene verdad puede ser clara realmente, pero fría, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos ser fríos o tontos, no necesitamos ser los extremos, necesitamos ser ardientes y sobrios al mismo tiempo, tener la cantidad exacta de verdad y de amor en nuestro interior. El amor puede compararse con el fuego de la caldera de una locomotora, ¿no es cierto?, que es la fuerza motriz del tren. La verdad puede compararse con las vías por las que anda este tren, ¿no es cierto? La combustión en la caldera genera la potencia que impulsa al tren hacia adelante, ¿no es cierto? Y las vías mantienen al tren en su camino con seguridad. Esta es la unión representada por Aarón y Moshe, como ya estudiamos, ¿no es cierto? El sacerdocio, que es el amor, y el gobierno, que es la verdad. Esto muestra cómo los creyentes persiguen, ¿no es cierto?, a Mashiach y crecemos. Cuando tengamos su amor en nuestro interior, como nuestra fuerza motriz y su verdad como nuestra vía de regulación, ¿sí?, nuestro camino, nuestra búsqueda del Adón y nuestro crecimiento en la vida podrán avanzar realmente. A veces los creyentes fervientes no son equilibrados por la verdad, o sea, se extravían con su amor o incluso se meten en problemas también a veces. A veces son exageradamente entusiastas, demasiado inclinados hacia un lado, ¿no es cierto? Esto puede compararse con arrancar la caldera del tren y ponerlo en movimiento, pero sin colocar las vías. Ese tren está destinado a tener un accidente, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos tener amor y debemos tener verdad. Las dos cosas y en la justa medida cada una. Debemos mantener la verdad en el amor, ¿sí? Si queremos continuar creciendo en el Adón para que nuestro servicio provoque la verdadera construcción del cuerpo de Mashiach. Otras veces son muy fríos, toda la cosa contraria, ¿no es cierto? Con miedo de expresarse delante de los demás a veces o exageradamente juzgando, ¿no es cierto?, a la otra parte. Entonces se concentran excesivamente en la parte del conocimiento, ¿no es cierto? Esto es como poner las vías del tren pero sin encender la caldera. Ciertamente se cree ese tren se va a quedar estancado y no va a conseguir avanzar.
Hola Jorge, bienvenido. Entonces, mantener la verdad en el amor es sostener la verdad, ya sea con respecto al ojín o al hombre, pero con amor ferviente, no fríamente, ¿sí? Tenemos que amar al receptor de nuestro mensaje, no amar así, sí, yo estoy muy enamorado de mi esposa, ¿no es cierto? No se trata de eso, de mi familia, de mi nieto. Nosotros debemos amar al receptor del mensaje que estamos entregando. Este es un gran principio. Supongamos que, por ejemplo, casos típicos, ¿no es cierto? Un hermano joven quiere casarse con una mujer incrédula, una típica, una cosa que puede suceder en cualquier entorno. Cualquiera de nosotros podemos, si no les ha pasado todavía, conocer alguna situación semejante. Como aquellos que estamos aprendiendo a servir en la congregación, ¿no es cierto? ¿Cómo deberíamos ayudarlo? No podemos ser fríos y condenarlo diciéndole no te enredes con un incrédulo. Los creyentes no pueden casarse con incrédulos, ¿sí? Si lo haces violarás las escrituras, ofenderás al Adón y te vas a morir. No podemos decirlo eso y tratarlos de esa manera. Ni siquiera podemos juzgarlos, ¿no es cierto?, por su actitud. Si meramente lo juzgamos y lo condenamos con la verdad, que no deja de ser verdad lo que se está diciendo, ¿sí? Es la verdad. Pero si únicamente usamos la verdad para tratar con esa persona, no estamos aferrados a la verdad con amor. Podríamos pensar que estamos ayudando al hermano con la verdad, pero debido a la falta de amor no vamos a obtener buenos resultados, más bien tropezaremos con aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. Probablemente los alejemos o los hagamos entrar en un caparazón de protección que los haga apartarse completamente. No siempre hay que ser completamente directos, ni tampoco hay que dejar de serlo, tampoco dejar las verdades por un lado, sino tratar de tener siempre la justa medida. Si queremos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás, entonces debemos tener amor cada vez que nos aferramos a la verdad, ¿sí? Con el fin de ayudar a este hermano menor, por ejemplo, el del ejemplo, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que decir no te enredes con un incrédulo, diciendo, tenés que dejar lo que sentís de lado o lo que sea, ¿no es cierto? Sino que tenemos que tener un amor ferviente por este hermano, ¿no es cierto? Y debemos amarlo y sentir que el Adón nos lo está confiando a nuestro cuidado, al final de cuentas. Si Él coloca esa situación delante de nosotros, es para que nosotros también nos ocupemos. Por lo tanto, queremos que crezca el joven, ¿no es cierto?, que crezca en la cabeza. Y quién sabe si la mujer incrédula, o hombre, ¿no es cierto?, si fuera invertido, tanto da. Si esa persona incrédula no puede llegar a ser incorporada. No negamos esa posición. Sin embargo, tampoco decimos que se case para que la convierta, porque sabemos que normalmente no sucede. Entonces queremos que este muchacho crezca en la cabeza, ¿no es cierto?, en este asunto. Entonces no le vamos a decir nada acerca de cómo nosotros nos estamos sintiendo. No le vamos a decir nuestra opinión, no le vamos a decir cómo yo me siento a respecto a esto, ¿sí? Pero podemos guiarlo a orar y llevar este asunto al Padre para que pueda tocar su voluntad. Realmente tenemos que guiarlos, tenemos que ser guías, ¿no es cierto?, de los demás. Entonces Él verá la verdad a través de Mashiach y recibirá ayuda. De otra manera solamente va a recibir condenación humana. Y ese es uno de los grandes errores que tenemos nosotros en nuestras relaciones. Al hacer esto, no solamente nos estamos ciñendo a la verdad, porque la verdad sigue siendo básica y la misma, sino que nos estamos ciñendo a la verdad en amor. No se trata de dar nuestras opiniones personales, sino de guiar a las personas a encontrar sus respuestas en Mashiach. Cada uno tiene sus tiempos, entonces no podemos apurar a nadie, por así decir. Otro grupo de creyentes puede cuidar solo el amor, pero descuidar la verdad también, ¿no es cierto? Este es el caso, estereotipadamente hablando, de las mujeres, ¿no es cierto?, que a menudo son más amorosas por naturaleza que los varones, pero no se mantienen tan firmes en la verdad. Los hombres generalmente tienen un carácter un poco más estricto, por así decir, aunque no es, esto es un estereotipo, ¿no es cierto? Puede haber personas de ambos sexos en estos casos, pero los hombres las mujeres, perdón, son más proclives a dejar pasar las cosas, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Tienen la tendencia a disculpar cosas que el propio padre no disculpa hasta que se haya hecho restitución o pagado la deuda, dependiendo. Creen que Elohim es amor, ¿no es cierto? Y que por eso está dispuesto a pasar por alto su justicia, pero eso no es verdad, ya lo sabemos. De esta manera pueden dar consejos en su afán por proteger a la otra persona, por cuidarla, evitar que se golpee, lo cual no siempre es útil, pero en verdad no la están ayudando de esa manera. Por muy buenas intenciones que tengan, el problema
no va a desaparecer y la otra persona puede llegar a sentirse defraudada. Si acepta un consejo que no funciona, ¿no es cierto? Se va a sentir defraudada. O pueden tener las buenas intenciones de guiar a otros a tener cierto tipo de conducta de vida que no siempre corresponde a las intenciones de Elohim. Puede ser su propia opinión formada, aunque no se den cuenta, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que tener mucha conexión con el Ruach para comenzar a tratar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden insistir en presentar posibles parejas a los jóvenes, ¿no es cierto? En el caso de este muchacho, entonces, ya que él tuvo una mala elección, le podemos tratar de presentar alguna chica creyente, ¿no es cierto?, que esté disponible, por así decir, ¿no es cierto? Con la idea de que se conozcan y formen matrimonio de creyentes, lo cual no está mal, es correcto que deseemos que tengamos en nuestra sociedad matrimonios de creyentes, pero esto no no sabemos realmente si esta es la idea de Mashiach para esas dos personas. Entonces se están forzando cosas que no estamos mandados a hacer, ¿no es cierto? Esa no es la cuestión. Este tipo de conducta normalmente no edifica y genera confusiones y en cambio las cosas que provienen realmente de Mashiach ruedan solas. Él mueve las cosas y él hace que suceda lo que él quiere, ¿no es cierto? Aunque estas personas tienen un corazón amoroso, no tienen la verdad. O sea, la balanza está desequilibrada. Los hermanos a menudo tienen la verdad, pero son fríos y carecen de esta empatía, ¿no es cierto? Este corazón amoroso. Pero las hermanas a menudo están ardiendo y se van para el otro lado, ¿no es cierto? No están claras con respecto a la verdad. Ya dije que es un estereotipo y nada más. El énfasis excesivo, tanto de un lado como del otro, tanto de la verdad como del amor, va a causar una pérdida para el cuerpo de Mashiach. Tenemos que tratar de ser lo más equilibrados posible. Por lo tanto, debemos aferrarnos a la verdad en el amor, ¿sí? Y ser equilibrados. O sea, ¿tenemos la verdad? Sí, la tenemos, porque la verdad es su palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la aplicamos a esa verdad? En amor, porque tenemos también su amor. Esa es la medida correcta de ambas cosas. La vida masculina no puede tener verdad sin amor cuando presta ayuda a los demás. Y la vida femenina no puede tener amor sin verdad cuando prestan ayudas a los demás tampoco, ¿sí? Siempre debemos aferrarnos a la verdad en el amor. Si aplicamos este principio a todas las cosas, vamos a crecer diariamente en la vida y aquellos que estén bajo nuestros cuidados van a recibir una ayuda genuina. Hola Flor, bienvenida. Creciendo en la cabeza en todas las cosas. Efesios 4:15 decía, ¿no es cierto? Siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach, ¿no es cierto? Este pasuk dice que crecemos al mantener la verdad en el amor y que este crecimiento toma a la cabeza como su objetivo, ¿no es cierto? A Mashiach es nuestro objetivo. En otras palabras, nuestro crecimiento es entrar más profundamente en él, ¿no es cierto? Es decir, estar más sujetos a su autoridad y que él crezca en nuestro interior. Si tenemos verdad y amor y aplicamos la verdad manteniéndola en amor, ¿no es cierto? Creceremos en la cabeza diariamente y estaremos cada vez más sujetos a su autoridad. Es decir, vamos a tener cada día más su mente, vamos a poder ejercer realmente, podemos representarlo completamente, ¿no es cierto? Además, el crecimiento de un creyente no es para él mismo, sino para los demás miembros. Todo lo que hacemos por nosotros mismos no es para nosotros, sino para los demás. Y este es el error más radical de todas las cosas que hacemos. En esta sociedad hemos sido enseñados a hacer las cosas para nosotros mismos. Nos mejoramos para mejorar al mundo y no se trata de eso, para nada. Nosotros no nos mejoramos porque de esa manera voy a exaltar mi yo. Eso es lo que nos lleva a hacer el mundo. Sin embargo, en el cuerpo de Mashiach, todo lo que hacemos es primero para los demás, ¿sí? Porque somos parte de ese cuerpo. Si solamente nos edificamos para ser mejores, ¿no es cierto? No nos estamos edificando en realidad. Eso es mentira. Nuestra edificación solo sirve cuando es en función de los demás. Si no estamos pensando hacia el cuerpo, nada de lo que hagamos va a servir. Porque crecemos, los hermanos y las hermanas, bajo nuestro cuidado, también van a crecer. Si no avanzamos, los que están debajo nuestro, tampoco van a avanzar. Si avanzamos, ellos se mueven con nosotros. Esa es la verdad. Entonces, cuando crezcamos, los que están bajo nuestro cuidado, van a crecer espontáneamente. De la misma manera, si ellos no avanzan, nosotros también nos estancaremos. Porque es todo recíproco. O sea, el cuerpo no se mueve, la mano me fui caminando, ¿no? No se trata de eso. Vamos todos juntos o no vamos.
Esa es la cosa, el cuerpo debe moverse siempre hacia el crecimiento personal que tiene como objetivo la edificación del cuerpo. Sí nos edificamos personalmente, pero el objetivo es la edificación del cuerpo. No lo hacemos para nosotros, sino para el todo, porque hay otros que también lo hacen para nosotros. El Pasuk 16 habla del crecimiento del cuerpo. Dice, de parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. El crecimiento entonces del cuerpo de Mashiach es a través de las muchas articulaciones de provisión, ¿no es cierto?, que son las que proveen la nutrición. Además de estas uniones de provisión hay muchas partes y cada parte tiene su medida. Las articulaciones suministran al cuerpo, lo nutren, ¿no es cierto?, y cada parte opera y funciona según su medida. ¿Cuál es su medida? La que recibe. Por ejemplo, mi brazo tiene varias partes, ¿no es cierto? Tengo dedos, una muñeca, el antebrazo, ¿no es cierto?, la parte superior del brazo, el codo. Cada parte tiene una medida diferente, ¿sí? Y una función diferente también. La función de mi brazo completo se manifiesta cuando cada parte opera de acuerdo a su medida y no se manifiesta si las partes no operan de acuerdo a su medida y su función, ¿no es cierto? Si una persona, por ejemplo, cubre sus ojos y no los usa, en menos de 3 años va a perder la capacidad de ver. Esa es una realidad científica, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función viene de la operación, o sea, de la utilización y aplicación de esa parte. Una persona que, por ejemplo, padezca de alguna enfermedad grave y deba pasar un largo periodo en cama, va a descubrir cuando mejore que la funcionalidad de sus piernas ha disminuido considerablemente, ¿no es cierto? Cuando esa persona se recupere, va a descubrir que sus piernas están demasiado débiles para caminar y que ni siquiera pueden sostenerlo, ¿sí? Sus pies y sus piernas estuvieron funcionando perfectamente durante toda su vida, pero ese periodo en el cual no tuvieron uso hizo que se atrofiaran prácticamente, no del todo, pero esa persona va a tener que hacer una recuperación y empezar a utilizarlas de a poquito porque no puede tener la misma capacidad que tenían cuando paró de utilizarlas, sino que va a tener que ir recuperando poco a poco, ¿no es cierto? Esta experiencia muestra que la capacidad de nuestras piernas, incluida la fuerza para caminar, ¿no es cierto?, proviene de su operación, o sea, de que las utilicemos. Nuestras piernas pierden su función si no funcionan durante mucho tiempo. Por lo tanto, aunque cada parte del cuerpo tiene una función, cada parte debe operar de acuerdo con su medida para que esa función se manifieste, porque si no, no se manifestará. Cada hermano o hermana en la congregación es miembro del cuerpo de Mashiach y tiene una medida. Cada uno recibe una medida. No manifestamos nuestra función porque no operamos de acuerdo a nuestra medida. Y lo que estamos tratando de comenzar a aprender es cómo justamente utilizar las cosas en la medida y en la función correcta. Si cada junta de provisión suministra al cuerpo y cada parte opera de acuerdo con su medida para llevar a cabo la función que nos ha sido asignada a cada uno, todas las partes del cuerpo se unirán y funcionarán, ciertamente. Entonces los diversos miembros ya no van a estar desunidos, más bien el cuerpo se unirá y será uno. Algunas congregaciones tienen una atmósfera en la que los santos no están unidos realmente, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos pasado por alguna de esas, ¿no es cierto? Pero si cada miembro recibiera algo de la cabeza de Mashiach para suministrar al cuerpo, y si cada creyente funcionara de acuerdo con la operación de su medida, y no fuera que todos están ahí sentados para escuchar lo que la misma persona dice eternamente, porque no es eternamente, toda la congregación se uniría, porque estarían creciendo verdaderamente, y funcionarían a través de la cohesión que aportan las coyunturas, y de esta manera, de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, la congregación estaría edificándose en amor. Aferrarse a la cabeza y al crecimiento del cuerpo. No se dejen quitar su premio por esos que dice, no se aferran a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutrido y unido por coyunturas y ligamentos crece con gran poder. Colasín capítulo 2. O sea que, Colasín dice que debemos aferrarnos a la cabeza, ¿no es cierto? Este pasuk y Fesillín que citamos hablan exactamente de las mismas cosas. Aferrarse a la cabeza significa estar unidos a Mashiach, ¿no es cierto? Es decir, no dejarlo de lado, sino estar sujetos a la autoridad de la cabeza y tomarla como fuente de todas las cosas, como la centralidad de nuestro
caminar, ¿no es cierto?, de nuestra mente. En nosotros tenemos la mente de Mashiach, él tiene que ser nuestra mente y nosotros tenemos que pensar como Mashiach. Y en consecuencia actuamos, ¿no es cierto? Entonces, esto incluye crecer en la cabeza, Mashiach, en todas las cosas y también en toda la provisión que proviene de él, ¿no es cierto? Como dice Fesigim, ser nutridos es una cuestión de las articulaciones y ser unidos y entretejidos es una cuestión de los ligamentos. Por eso están mencionados ambas cosas. Esto es lo mismo que estar unidos y entrelazados por las coyunturas que se ayudan mutuamente que mencionamos en Efesios. El crecimiento del cuerpo en Colasillín es causado por el aumento del elemento de Elohim en los creyentes, ¿no es cierto? Es por eso que hay nutrición. Si en la congregación lo que son articulaciones y tendones crecen en la cabeza, están sujetos a su autoridad y se aferran a él, ¿no es cierto?, en todas las cosas, el cuerpo será suministrado por las articulaciones y se unirá a través de los tendones, ¿sí? Este es el famoso levantar del cuerpo de los huesos secos. Esta es la forma en que se edifica verdaderamente. El crecimiento del cuerpo en el Pasuk 19 se refiere a la edificación, ¿no es cierto? Como morada de Elohim, la congregación debe ser edificada. Y como el cuerpo de Mashiach, la congregación necesita crecer. La morada es el cuerpo y el cuerpo es la morada. Por lo tanto, la construcción crece. Es una cosa porque esta construcción es orgánica, ¿no es cierto? Entonces, edificar la congregación es que hagamos crecer al cuerpo de Mashiach. Durante más de 2000 años de historia de la congregación, después de la muerte y resurrección de Mashiach, pocos creyentes han prestado mucha atención a estas dos partes de las Escrituras. Creo que en los últimos días realmente el Ruach HaKodesh nos mostrará el significado de estos pasukim y va a revelar mucha más luz a este respecto. Por lo tanto, debemos realmente hacernos de estas dos porciones, memorizarlas y mantenerlas en nuestro corazón. Todos los creyentes al servicio de Yahweh. Elohim quiere que cada creyente le sirva. Este es un asunto básico de las Escrituras. La mayoría de los creyentes tienen el concepto erróneo de que Él quiere que el hombre simplemente sea salvo. Listo, ya está. Sin embargo, las Escrituras revelan que el propósito de Elohim de salvar al hombre no es simplemente su salvación, sino que el hombre lo sirva. Es la recuperación de lo perdido, ¿no es cierto? De la función perdida del ser humano. Todo creyente entonces debe servir a Elohim, independientemente de nuestra profesión, de nuestra raza, cultura, edad, lo que sea, de dónde estemos insertados, todos debemos servir a Elohim. Nuestras profesiones mundanas son secundarias completamente. Nuestra profesión principal es servir a Elohim. Kefalef 2 dice que ser salvo es convertirse en un sacerdocio real, ¿no es cierto? Necesitamos sentir dentro de nosotros que somos sacerdotes de Elohim, ya seamos empresarios, médicos, maestros o limpiadores de casas, no interesa, ¿no es cierto? Independientemente de nuestra posición, profesión o lo que sea, tenemos que tener esa sensación de que estamos realmente en la tierra para ser sacerdotes. Nosotros tenemos que integrar esa necesidad de ministrar. Un sacerdote ministra. Es una persona que sirve a Elohim exclusivamente, además. El título de sacerdote no es una designación para una minoría. Los católicos tienen el concepto erróneo de que solo aquellos que están ordenados como sacerdotes pueden servir a Elohim, ¿no es cierto? En el judaísmo encontramos el concepto del sacerdocio levítico, el arónico y el sadoquita, ¿no es cierto? Sin embargo, en la actualidad, cada creyente debe ser un sacerdote, ministrando a Yahweh para él y para los hombres, preparándonos hoy para ejercer el verdadero sacerdocio que vamos a ejercer plenamente en el milenio, si es que somos hallados dignos. Y para eso hoy estamos empezando a prepararnos y trabajamos para esto. Según el Berit Hadashah, los creyentes son miembros unos de otros y están coordinados en un cuerpo, ¿no es cierto? Un creyente no es una entidad completa, es simplemente un miembro del cuerpo, una parte, ¿sí? Por lo tanto, cuando servimos al Adón, debemos servir en la posición de un miembro, ¿sí? Nada más, de una parte, ¿no es cierto? En coordinación con los demás, o si no, no sirve. Así como un miembro no puede funcionar aparte de los otros miembros de un cuerpo, tampoco nosotros podemos tener un servicio individualista en la congregación, como tantos lamentablemente pretenden, ¿no es cierto? Y se tratan de ser estrellitas y todas las demás cosas. Debemos tener en claro que nuestro servicio en la congregación es el servicio del cuerpo. Nosotros servimos al cuerpo, servimos a
eso de lo cual nosotros somos parte, ¿no es cierto? Una vez que estamos separados del cuerpo, no puede haber ningún servicio. No podemos hacer un servicio al cuerpo si estamos separados, ¿no es cierto? Aquellos que creen que pueden tener una vida de crecimiento a Mashiach sin unirse al cuerpo, están simplemente repitiendo los errores del cristianismo y de todas las religiones del mundo en general. Lo que ha dejado vacío realmente a los hombres por tantos siglos es nuestro egoísmo y nuestra incapacidad de unirnos en el cuerpo para ser uno con Mashiach. Y ese es el problema y esa es la insatisfacción interna que a tantos nos mueve, ¿no es cierto? No terminamos de llenar, de encontrar la satisfacción plena, porque sí recibimos a Mashiach, sí recibimos al Ruach, sí recibimos la salvación, pero no sabemos cómo edificarnos conjuntamente en el cuerpo de Mashiach. Y esa es la parte que nos falta. No nos alcanza solamente con haber recibido ese presente maravilloso, ese regalo maravilloso, sino que tenemos que aprender a ejercitarlo entre nosotros, intercambiar dones. No somos uno con Mashiach individualmente, sino corporativamente. Porque su meta es levantar la casa de Yahweh, que es la novia, que es su esposa, ¿no es cierto? Entonces, eso no es yo, Daniela, voy a casarme. No, somos todos corporativamente la novia. De manera que, entonces, cualquier servicio que esté separado del cuerpo es completamente anormal. Es como una nariz, por ejemplo, es muy útil en la cara, pero si la nariz está cortada va a ser una cosa espantosa, ¿no es cierto? Y ya no tiene ninguna utilidad además para el cuerpo. Una mano es muy útil, es muy diestra, ¿no es cierto? Pero cuando está pegada a mi brazo. Si yo corto la mano y encima la mano anda moviéndose, es una cosa muy bizarra, ¿no es cierto? No sirve para nada esa mano, ya no está ligada al cuerpo. Así sucede con cualquier servicio que está realmente separado del cuerpo. Cualquiera de nosotros puede observar que hay una deficiencia en el ministerio de la palabra en todas las congregaciones. Eso ya lo hemos visto y por algo hemos sido muchos de nosotros movidos a salir de ellas, ¿no es cierto? No solamente en las reuniones grandes, sino también en reuniones pequeñas, en lugares más pequeños también sucede. Todos andan buscando ese algo más, ¿no es cierto?, que no han encontrado en ninguno de estos lugares. Y ese algo más es simplemente la ejad de la novia. Por eso si continúan buscándolo de manera separada, les va a seguir faltando eso, porque la cuestión es mover nuestro eje central. En cierto sentido, nuestras reuniones abundan en conocimiento, y eso, también las del mundo, ¿no es cierto? También las de muchas otras congregaciones. Pero carecemos de la edificación que nos capacita para ejercer el ministerio de la palabra. Y tras de eso debemos ir. Muchos creen que ejercer el ministerio de la palabra es cosa de pastores o de morés o de rabinos o lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier título que quieran dar a los que creen que son los elegidos, ¿sí? Pero todos nosotros hemos sido llamados y hemos sido enviados, ¿sí? Y contra eso no hay excusa que valga. No podemos decir, no, lo mandaron a él, te mandaron a vos. No, a mí no. No es así, ¿sí? Si hemos salido del mundo, hemos sido librados del dominio de Hasatán, entonces hemos sido conducidos al reino de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, y hoy somos sus esclavos, ciertamente, porque hemos sido comprados de nuestro antiguo dueño, ¿no es cierto?, por el precio de su sangre, de manera que resulta muy inadecuado y muy desagradecido continuar trabajando para el antiguo amo, ¿no es cierto?, como si fuera más importante. Nuestro trabajo hoy está en la edificación de su reino, y solo despojamos al mundo para esta tarea, no al revés. No dejemos ser despojados hasta de las ganas de vivir, ¿no? Porque esa es la intención de Hasatán, obviamente. Y si permitimos hacer eso, no hemos comprendido nada, ni siquiera sabemos que ya somos libres. Nuestra tarea es su casa, y aunque debemos trabajar, ciertamente, no está escrito que no, sino al contrario, la prioridad debe ser esa y no los ladrillos del sistema. El sistema nos roba el tiempo porque Hasatán es astuto, es muy astuto, ¿no es cierto? Y no desea permitir que nos unamos, obviamente, porque cuando ve que empieza a levantarse un poco la cosa, enseguida pone trabas para todo el mundo. No desea que nos unamos para aprender, crecer y edificar el reino de Yahweh. Obviamente no quiere. Este reino está en medio de nosotros, ¿sí? Y solo un nosotros corporativo, ¿sí?, y no yo individual, puede llegar a manifestar este reino. Es mucho más fácil y simple para los seguidores de Hasatán manifestar las obras de su padre, obviamente, porque son las obras de la carne. Su recompensa está en placeres,
poder, dinero, cosas que Hasatán les puede dar así libremente, ¿no es cierto? Todo lo que les da satisfacción inmediata. Pueden recibir un premio, ellos creen, inmediato. Pero nosotros hemos elegido la puerta angosta, la puerta que es la pequeña, ¿no es cierto? O no nos hemos movido del mundo. Realmente no seríamos salvos si no hubiéramos elegido la puerta angosta. El que está llamando, el que está llamando que está del otro lado, ¿no es cierto? Nosotros le abriremos la puerta a él. Finalmente, este llamado no es el de la salvación, ¿sí? Para que él entre. Este llamado es el de la liberación, para que nosotros salgamos del mundo. Es para esto que él está llamando a todos a salir de Babel. Esta es la otra puerta que debemos atravesar. Pero muchos se resisten. Es difícil salir de Babel y yo no voy a decir, no voy a negar nada. Sin embargo, no puedo disculpar la conducta tampoco porque si no estaría diciendo, dando palmaditas en la espalda y no sirve. Insistir en estar amarrados en el viejo mundo como si fuera a durar para siempre. Y aunque no vamos a hablar, aquí ahora no vamos a hablar acerca de cómo va a ser esa salida ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sí, todos creemos en su palabra, entonces estamos esperando esa salida realmente. Si estamos esperando esa salida y decimos, yo estoy esperando esa salida, pero me quedo acá sentado y no me muevo. No es la actitud correcta, ni siquiera hemos hecho la valija. No se trata de eso, de manera que no podemos insistir en permanecer. Debemos levantarnos, ajustarnos las túnicas, llenar nuestras lámparas, ¿sí? Porque el novio está regresando por su novia y hay que ver que la encuentre. Ya he dicho muchas veces que mi ministerio no es únicamente dar información, ¿verdad? Sino edificar. La información por sí misma no alcanza para nada. Es útil, pero solamente una parte. Es como estábamos diciendo, la verdad sin el amor no alcanza. No crece la cosa así. Entonces, para edificar necesitamos de muchas piedras. También, por eso estamos siendo llamados no solo a salir de Babel, sino a unirnos a la novia, para ser hallados dignos de ser levantados a su regreso, ¿no es cierto? Y por eso necesitamos trabajar, debemos disponernos a ser labrados, o sea, a recibir la información, eso es correcto, y vivenciarla, ¿no es cierto? O sea, aplicarla a nuestra vida de manera real y concreta, no que sea un conocimiento mental y nada más, ¿no es cierto? Pero también debemos ser edificados, o sea, trabajar en la congregación para levantar a la novia, trabajar con los demás, porque ese vivenciar las cosas no es solo interno para uno, sino también necesito engancharme con el otro para hacerlo funcionar. Tiene varias formas de funcionamiento y con una sola no alcanza, ¿no es cierto? No somos labrados para nuestro propio beneficio, sino para un beneficio corporativo y para eso dedicamos nuestros recursos, dedicamos nuestro mejor tiempo, siempre. Vamos al mundo, trabajamos, lo despojamos, ¿sí? Pero nuestro corazón no puede estar en el mundo, tiene que estar en su obra, tiene que estar en la obra de Yahweh. De manera que después de hacer nuestros ladrillos como combinado, ¿no es cierto? Porque todavía estamos acá, disponemos de nuestro mejor tiempo para Él. ¿Qué es disponer de nuestro mejor tiempo para Él? Ofrecerle un sacrificio. Eso es lo real y concreto. No para nuestro descanso o recreación porque me lo merezco, porque trabajé mucho. Y yo sé lo que cuesta dejar eso de lado cuando uno viene cansado, ¿sí? Sino porque estamos trabajando para la edificación. Y la edificación es siempre corporativa. Lo más importante es aprender la verdad y obtener las experiencias de vida. Y esas experiencias de vida solamente las aprendemos con los demás, ¿sí? O no vamos a tener nada que transmitir a nadie, ni dones para compartir, ni no vamos a crecer, no vamos a saber siquiera para qué función fuimos llamados. De manera que Él hoy está llamando a muchos a que se levanten y se ofrezcan a servirlo. Así que todo depende de que cada uno se proponga en su corazón aprender la verdad o no, para poder ser útiles en sus manos y alcanzar a muchos otros. Nada es difícil para aquel que se propone en su corazón conseguir algo realmente. No hay nada que no podamos hacer, que alguien pueda no hacer. O sea, todo depende si se proponen llevarlo a cabo o no, ¿no es cierto? Si realmente nos proponemos llevar a cabo la obra de Yahweh, Él hará. Si nos entregamos de lleno a realizar algo, lo vamos a conseguir. A eso se refiere el mundo cuando dice querer es poder, ¿no es cierto? El mundo lo sabe perfectamente, por eso lo explota, pero a favor suyo, obviamente, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que empuja de esta manera a la gente a hacer? A ser individualista, ¿no es cierto? Querer para mí mismo, lo empuja para cumplir los deseos de la carne. Nosotros debemos empujarlo justamente para el otro lado, para cumplir los deseos del Padre. El problema radica en que el hombre por naturaleza le gusta lo fácil y aborrece el trabajo, y esa es una realidad. La pereza es segunda naturaleza del ser humano, y este asunto es preocupante realmente. Yo me he dado
dado cuenta a lo largo de la vida que el hombre, y yo me incluyo, tiene una tendencia a lo fácil, tiene una tendencia a seguir, tratar de hacer las cosas de la manera más fácil, más simple, más rápida, ¿no es cierto? Pero nosotros corremos una carrera para ganar una corona, ¿sí? Por eso debemos aprender a redimir el tiempo, porque los días son malos. Eso es Efesios en el capítulo 5. Bien, habiendo terminado ahora la presentación, hola Marian, bienvenida, hola Mario, hola Micaela, vamos a dar por encerrada la charla y vamos a pasar al Skype. Si están todos listos, todos tienen el suyo, nos conectamos todos en Skype y vamos a tener una charla real de grupo. ¿Les parece bien a todos? Los espero en el Skype.